¿Has leído El mundo de Sofía o has visto la película? No, es un libro que me he prometido leer y no he leído, O al revés, literalmente. El mito de la caverna de Platón. Ujú, ¿Sí? sí. No sé, cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad y nos daba clases Fregoso, una de las cosas que a mí pues, más se me quedaron y más eco me generan cuando me acuerdo de él es pensar en esta inmortalidad conceptual que otorgan las ideas. ¿Sí? Ujú, Indudablemente, inevitablemente, durante nuestro peregrinar por la vida, pues terminamos interactuando con personas, con fenómenos, terminamos generando elementos y actividades creativas, ¿sí? Hay quien escribe, hay quien canta, hay quien vive, y dependiendo de cuál fue el impacto o cuál fue la connotación que tuvo esa actividad sobre el mundo, pues genera un cambio que trasciende a la vida de su propio autor. ¿Sí? Hay personas con ujú, vidas tan increíbles, con obras tan maravillosas, con pinturas, con canciones, con lo que tú quieras, que son recordados por su obra y que hay personas que se dedican años, que se dedican tiempo, que dedican todo su recurso personal, intelectual, cognitivo, monetario, lo que tú quieras, a tratar de encontrar el sentido, el significado y el valor que había ahí, aun cuando la persona que produjo esa obra ya no existe. ¿Sí? Entonces, ujú. para Platón esa era la verdadera inmortalidad, poder generar algo que tenga tal eco en el imaginario colectivo, en la memoria colectiva, en la cultura, la herencia de la humanidad, que tú puedas seguir habitando en ese pequeño recuerdo que quedó de ti en la obra que produjiste. Ujú. Sí, es como una forma de inmortalidad. Trasciendes, es una forma de trascender. Y sí, sí, es que no tiene. A Es final de cuentas creo que es hacer algo de valor, ¿no? producir Y valor. De hecho, es lo que estaba sí, pensando ahorita, o sea, aún si tú y yo ahorita terminando de grabar nos tocara punto final, tu obra queda y tú ujú, vives en ella. Y cada vez que alguien vuelve a consultarla, pues tú estás ahí, aunque ya no permanezcas físicamente. aunque creo que hay mucho más allá. O sea, ¿Sí? porque a final de cuentas, lo que sobrevive es un icono mío, es un símbolo, mi imagen, Una lo que otros veían de representación. mí, ¿sí? Pero ¿qué puede haber cuando lo ves desde ti mismo, en primera persona? Es ¿Cómo? que hay muchísimas interrogantes alrededor de lo que es la muerte. Porque, por ejemplo, me cuesta realmente comenzar a hablar de la muerte. Por ejemplo, tú mencionabas esta cuestión de las obras. Tú mencionas el arte, dícese arte, dícese literatura, cualquier obra en donde tú compartas tus ideas con otros, es una forma de trascender la muerte, porque tú quedas allí y puedes fallecer y puedes dejar de existir, pero sin embargo tú sigues existiendo, podría decirse de alguna manera, sigues existiendo en tus obras. Y eso lo puedo conectar mucho con lo que decía Ernest Becker. Me encuentro leyendo un libro que se llama La negación de la muerte de Ernest Becker, en donde él afirma que la motivación básica del ser humano es lograr vencer su ansiedad básica. Y que al mismo tiempo la ansiedad básica de este es la conciencia de su propia muerte. El ser humano es consciente de que algún día va a fallecer, de que algún día va a dejar de existir. Y esa conciencia de ese acto tan real le genera mucha ansiedad. Y para poder lidiar con esa ansiedad y para poder hacer su vida un poco más llevadera, adopta y o crea y o se inventa formas de negar su muerte para no pensar en ello y poder aliviar un poco esa ansiedad básica, ¿sí? Esa ansiedad
cabe mencionar, surge porque Ernest Becker dice que el ser humano es un ente que llega al mundo desvalido, desprovisto, llega a un mundo salvaje en el que el único destino seguro es morir. Entonces, Becker nos pinta desde un principio una visión bastante negativa de la realidad, por así decirlo. Pero bueno, hablar de esos términos es desviarnos. El ser humano vive con el miedo a morir. Y para poder lidiar un poquito con ese miedo, adopta formas de negarlo. Y lo niega a través de distintos medios, ¿no? Por ejemplo, una forma de negar la muerte es a través de la religión, ¿no? Porque si hay algo que tienen en común todas o casi todas las religiones es que después de la muerte hay algo. En algunas hay reencarnación, en algunas hay un cielo, un paraíso, una recompensa, etcétera, ¿no? Entonces, después de 77 la vírgenes muerte... si lo haces expandiendo la yihad. ¿Cómo? 77 vírgenes si lo haces expandiendo la yihad. O sea, cada religión tiene como su propia interpretación de lo que hay después de la muerte. Entonces, al llegar a creer en algo que te promete que después de la muerte va a haber otra cosa, es casi como no morir. Es casi como un decir, no te preocupes, después de esto va a haber otra cosa, ¿no? Entonces es una forma de negar la muerte. La muerte. Sí, voy a morir algún día, pero después va a haber otra cosa más. Entonces ya no me siento tan mal, no me genera tanto conflicto mental el hecho de que voy a morir un día, ¿no? Porque me voy al cielo, porque voy a reencarnar, etc. Otra forma de negar la muerte, y es un poco más sencilla, es el acto de tener hijos, de tener descendencia, de formar una familia con una pareja y tener descendencia, ¿sí? Porque faltas tú, falleces y te queda como esa resignación en tus últimos momentos de que al menos dejaste a alguien y dejaste un legado, ¿sí? Alguien que te va a llorar, alguien que te va a extrañar, alguien que te va a recordar, ¿sí? Y creo que ya a partir de esto empieza todo, el hecho de ser recordado. Hablaba también de que otra forma de negar la muerte es a través de las obras, que es lo que mencionabas tú y por eso logré conectar el tema. Nosotros trascendemos la muerte y llegamos a negar nuestra muerte a partir de que dejamos un legado, ¿sí? Un legado mediante el cual nosotros somos recordados por los demás. Y ahí radica todo, ¿sí? Nosotros permanecemos vivos después de la muerte en la medida en la que somos recordados, ¿sí? Entonces, y así intentamos aliviar esta ansiedad, ¿no? Y ya después Becker se va a otros aspectos un poquito más desviados del tema de la muerte. Por ejemplo, como el decir que esta ansiedad de morir, este miedo de morir, es el que genera todo el mal que el ser humano hace. Y está bien curioso cómo Becker intenta explicar el mal. Dice que el ser humano, en su intento de negar la muerte, intenta hacer algo que tenga muchísimo valor, pero muchísimo valor social, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr ser recordado en algún momento. Entonces, una forma de ser recordado y de hacer algo valioso es purificar la sociedad o intentar hacer de la sociedad algo mejor. Entonces, ¿cómo lo ha hecho el ser humano? Mediante las guerras. El ser humano proyecta lo que Jung llamaba la sombra, todas esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, lo proyectaba en otras personas, en otros... La máscara. Uh-huh. Entonces, proyectas todo lo malo, todo lo que no te gusta de ti, lo proyectas a otro grupo de personas y los empiezas a catalogar con todas esas etiquetas negativas. Entonces, tenemos términos como los términos raciales o toda esa connotación negativa que se llegó a tener de los judíos cuando Hitler, por ejemplo. Y entonces Hitler, desde su perspectiva, al hacer todo lo que hizo con los judíos, él estaba purificando de cierta manera la sociedad, ¿sí? Claro, era una narrativa bastante personal que él se creaba y entonces él intentaba
en un intento de negar su muerte, intentaba acabar con los judíos para tener una sociedad cada vez más pulcra, más pura, más selecta, ¿no? Por ejemplo, o sea, no estoy justificando lo que hizo, ¿sí? Sino que estoy comentando todo, como todo el mecanismo que explica Becker y que todo es un intento del ser humano por llegar a ser reconocido y con eso negar su muerte. O sea, no digo más que lo que el autor expresaba. Y me pareció bastante curioso. Porque, o sea, al final del día, bueno, no comparto del todo la postura, no considero yo que tenga ni la autoridad ni los argumentos para poder negarla, pero no considero yo que realmente sea esta ansiedad primitiva o esta ansiedad primordial a la muerte la que inspira al hombre a generar o a tomar las decisiones hacia el mal. Ujú. Sí, porque, por ejemplo, a mí hay una reflexión que me gusta mucho del Dalai Lama 14, en la cual explica que al final del día, bueno, no al final del día, al final de la vida lo que tienes que buscar es que tu vida sea realmente significativa, cuando menos para ti, que tenga un propósito que sea trascendente para ti, para que al final tú puedas sentir que en verdad viviste. ¿Sí? Habla él mucho acerca de que las personas que realmente no tienen algo que los apasione, algo que los llene, algo por lo cual decidan invertir su tiempo, su carisma y sus habilidades, pues terminan viviendo como si estuvieran muertos, ¿sí? No dejan huellas en el mundo que puedan ser seguidas por otras personas, no dejan ningún signo ni ningún símbolo que pueda ser reconocible, no generan un impacto que tenga valor o que produzca valor para quien lo recibe. Así que el momento en el que esas conciencias se apagan, en que esas personas mueren, se acabó completamente, ¿sí? No queda absolutamente nada que te genere una reminiscencia o que te vuelva a evocar a la persona que se fue. ¿Sí? Su vida fue tan estéril, fue tan inocua, fue tan vacía aparentemente para el mundo, que no hay un motivo por el cual valga la pena volverlo a traer a la memoria. ¿Sí? Y él hace su principal invitación a esa reflexión que estaba leyendo, es que si tú ya encontraste algo con lo que tú puedas resonar, algo en lo que tú creas que vale la pena dedicar tu tiempo, dedicar todo eso que has estado cultivando en una vida, no te des el lujo de perder el tiempo y dejar que se te escape, ¿sí? Decía una chica que da talleres de escritura creativa en el internet, ahorita no recuerdo el nombre, las cosas, así como en la cocina, se tiene que preparar siempre con el ingrediente fresco, ¿sí? Y la única forma en la que se puede aprovechar la vida, pues es viviéndola, ¿no? Ujú. Si ya estamos ahorita tocando nosotros el tema de la muerte, estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando del miedo, estamos buscando la necesidad de negarla, ¿sí? De enfrentarse a ella dándole un sentido a la vida. Entonces siento yo que es importante pues hacer ese hincapié, ¿no? En el realmente vivimos mientras estamos vivos, realmente saboreamos, sentimos, comprobamos, experimentamos, crecemos con todo lo que pasa, ¿sí? Y más que hacer o más que dejar, yo siento que sí es realmente sentirlo, porque hay quienes son multimega polifacéticos y terminan estudiando, trabajando, fundando, teniendo hijos, comprando, estudiando mil y un cosas y no se sienten satisfechos.